Estimados alumnos, muy buenos días. Para mí es un placer volver a estar con ustedes para charlar acerca de la unidad 2, Sistema Locomotor y Hematopoyético. En esta semana 4 vamos a tocar el tema Sistema Hematopoyético como elemento regulador del transporte. Básicamente, fundamentos de la sangre y hemostasia. El logro de esta clase es que al finalizar la sesión, el estudiante describe la composición y funciones básicas de la sangre. Los contenidos de esta sesión los pueden encontrar aquí en esta lista, en donde básicamente tocamos funciones de la sangre, del glóbulo rojo, que es hemoglobina, hematocrito, eritropoiesis, principales características de las plaquetas y el término hemostasia. Para iniciar la clase veremos los elementos formes de la sangre en esta microfotografía, en donde vemos aquí que la mayor cantidad está dada por los glóbulos rojos, que son estas células esféricas que parecen agrupadas como pila de monedas, y su centro es pálido debido a que ha perdido su núcleo y se observa de esta coloración. Estos son los glóbulos rojos, que es la mayoría de los elementos formes de la sangre. Estos puntos de color violeta, chiquitos, son las plaquetas, y estas plaquetas van a tener función en la cicatrización. Y tercero, tenemos aquí los glóbulos blancos, cuya función está dada en el sistema inmunológico. Entonces la semana está dedicada al transporte y protección, manteniendo de esta forma la homeostasis corporal. Estos glóbulos rojos transportan gases, como oxígeno, como CO2. También vamos a ver que los glóbulos blancos están defendiendo nuestro organismo, y las plaquetas obviamente están evitando pérdidas de sangre mediante la cicatrización. Aquí todas estas células están nadando en una sustancia llamada plasma sanguíneo, el cual está transportando glucosa, hormonas, proteínas, etc. Las funciones de la sangre las tenemos en esta lista. Una de las principales funciones, como dijimos en el slide anterior, es la homeostasis. También va a tener otras funciones, como por ejemplo la de transportar hormonas. Entonces ahí viene la función de transporte interno de secreciones, o el transporte de oxígeno y CO2, ahí viene la función respiratoria, o la de transportar glucosa, por ejemplo, ahí viene la función nutritiva, o de eliminar desechos por los riñones, ahí viene la función excretora. Entonces tiene varias funciones dependiendo de las células que utilice. La sangre viene del latín sanguis, que significa suave, y la ciencia que estudia la sangre se llama hematología. Ahora, la sangre es un tejido conectivo con una matriz de fluido que es el plasma sanguíneo. En esta imagen podemos observar cómo una célula madre o stem cell va a generar todos los tipos celulares de la sangre. Entonces tenemos aquí cómo se generan dos líneas, una mieloide y una linfoide. Esta línea linfoide se va a diferenciar en linfocitos T, que son linfocitos especializados en el timo, y linfocitos B, los cuales se diferencian a células plasmáticas encargadas de producir anticuerpos. En cambio, las células de la línea mieloide se van a diferenciar en eritrocitos o glóbulos rojos, en megacariocitos, los cuales se van a desprender las plaquetas, o también llamados trombocitos, los monocitos, que van a diferenciarse en macrófagos, y los mieloblastos. Básicamente son células con granulocitos, que pueden ser eosinófilos, basófilos o neutrófilos. Esta hematopoiesis no se produce igual en todas las etapas de nuestra vida. Observamos que en la etapa de la gestación, primer mes, segundo mes, tercer mes, hasta el noveno mes, es diferente. Cada órgano lo asume por separado. Por ejemplo, desde la concepción hasta el tercer mes, la hematopoiesis está regulada por el saco vitelino, pero poco a poco va decayendo esta función y lo toma el hígado. Y el hígado es el que va a asumir la hematopoiesis por gran parte de nuestra etapa gestacional.
El vaso es solamente una etapa intermedia, pequeña, con poca intensidad en relación al hígado. Y a partir del cuarto mes, la médula ósea va a tomar función importante para la hematopoiesis, para la producción de estos elementos formes de la sangre. Cada vez va a ir aumentando su función, mientras que el hígado va a ir disminuyendo su función en este aspecto. Ahora, al nacer, en el noveno mes, el hígado ya no produce elementos formes de la sangre, y quien se encarga de esto es la médula ósea. Pero, acá está el mismo resumen, al nacer tenemos que ya el hígado ya no se encarga de esta producción, el vaso tampoco, quien se encarga es la médula ósea, acá está, bone marrow. Entonces la médula ósea, no todos los huesos van a producir elementos formes de la sangre, hematopoiesis. Inicialmente el esternón es el que mayor producción tiene, pero después va a ir decayendo. Las costillas, el fémur, la tibia. La tibia es el primer hueso que su función de hematopoiesis termina rápidamente, más o menos a la edad de 15, 18 años. El fémur posteriormente, y de ahí las costillas y el esternón. El que mantiene una producción incrementada de elementos formes de la sangre es el esternón. Ahora, las cadenas que tienen estos glóbulos rojos que conforman la hemoglobina son diferentes. Por ejemplo, en la etapa fetal tienes las cadenas gamma y las cadenas alfa, y conforman estos la hemoglobina fetal. Después la cadena beta va a ir aumentando su producción y la cadena gamma disminuye. Entonces predomina la cadena alfa con la cadena beta, y esta va a ser las cadenas que van a conformar la hemoglobina en la etapa postnatal. Entonces en la etapa prenatal predominan las cadenas alfa y gamma. Después estas disminuyen su producción y aumentan las cadenas beta. Y las cadenas alfa y beta son las que van a predominar en la formación de la hemoglobina para el transporte de oxígeno y CO2 en la etapa postnatal. Como dijimos, la hematopoiesis se produce en la médula ósea que se encuentra dentro de los huesos. Pero ¿cómo así? Tenemos huesos largos, como este por ejemplo, en donde tenemos los extremos que se llaman epífisis, el centro se llama diáfisis. Estamos recordando, ante este corte, en esta parte del hueso, observamos que la parte más externa es tejido óseo compacto, la parte más interna tejido óseo esponjoso. En la epífisis también tenemos tejido óseo esponjoso. Dentro del tejido óseo esponjoso se encuentra la médula ósea roja. Esta médula ósea roja es la fábrica de células sanguíneas. En cambio, en la diáfisis tenemos médula ósea amarilla, que está formada por tejido adiposo, y ese no va a formar células sanguíneas. El que va a formar células sanguíneas son la médula ósea roja dentro del tejido óseo esponjoso en la epífisis. Entonces hay que recordar la descripción de los huesos y la formación de nuevas células sanguíneas. Esta formación de nuevas células sanguíneas se llama hematopoiesis. Vamos a ver ahora cómo esta hematopoiesis se va desarrollando a diferentes niveles, como un recordar de lo que vimos hace unos slides atrás. Por ejemplo, tenemos acá los diversos elementos formes de la sangre a partir de la célula totipotencial o célula madre en la médula ósea. Y observamos acá cómo las células que están por debajo de esta línea horizontal de color azul son las que se van a encontrar en la sangre periférica. Es decir, ante una muestra de sangre que obtienes del brazo, estas son las células que posiblemente podrás encontrar. Pero estas que están sobre la línea azul, no, porque se van a encontrar en la médula ósea roja, que no sale a la sangre periférica. Tenemos también que hay factores que van a indicar que es un factor principal para la producción y diferenciación, en este caso de eritrocitos, porque hay factor estimulante de colonias de eritrocitos. Eso es lo que significan las iniciales, y se van a diferenciar cada vez más hasta formar un eritrocito, que es una célula madura de glóbulo rojo. Tenemos también factores estimulantes de colonias para diferenciar los monocitos macrófagos. También hay, por ejemplo, interleuquinas que van a diferenciar estas células con gránulos para generar los basófilos.
También vamos a tener un factor estimulante del megacariocito. Y este megacariocito va a tener por característica que se va a desprender parte de su citoplasma en varias y miles de porciones y van a generar y conformar las plaquetas. Por lo tanto, las plaquetas son parte del citoplasma del megacariocito. Son pequeñas porciones del citoplasma del megacariocito cada una de estas plaquetas. Tenemos también que hay un factor estimulante de estas células madre y acá vamos a tener que el método de obtención de la sangre, en este caso sangre periférica, es el siguiente. La sangre se extrae de una arteria o de una vena, en este caso de una vena, usualmente en la parte anterior del antebrazo. Bien, se liga para generar dilatación de las venas y se limpia con una solución antiséptica para evitar infecciones. Luego se coloca el antebrazo en una posición cómoda para poder ejercer un poco de presión, restringir el flujo sanguíneo con el elástico y posteriormente ya se hace mucho más fácil que la aguja de esta jeringa alcance alguno de los vasos sanguíneos que discurren por este lugar. Inmediatamente después, esta sangre obtenida en la jeringa se introduce en un frasco o en un tubo de ensayo hermético. Ahora hay sistemas que obtienes la sangre y están cerrados al vacío, se llaman vacutainers. Ya no es necesario sacar en jeringa y colocarlos en un tubo de ensayo, van directos al tubo de ensayo por un sistema de presión al vacío. Eso es mucho más práctico. Bueno, una vez que tenemos la sangre dentro de este tubo de ensayo, se procede a retirar la jeringa del vaso sanguíneo, cubrirlo adecuadamente y esta sangre se coloca en una centrífuga. Esta es la centrífuga, está señalando acá la flecha. ¿Para qué? Para que empiece a girar y girar y girar a una velocidad determinada. Por eso le llaman centrifugación. ¿Ok? Entonces la centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos en diferentes densidades por medio de esta fuerza giratoria que tiene el aparato, esta máquina. La fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora. Entonces, por lo tanto, la máquina se llama centrifugadora. Esta máquina imprime a la mezcla un movimiento de rotación que gira a una fuerza que produce sedimentación de los elementos sólidos y el sobrenadante son los elementos líquidos. Entonces la centrífuga gira con tal velocidad que separa el sólido de los líquidos. Sólidos en el fondo, líquidos en la superficie. Acá observamos que ya obtenemos esta diferenciación en el tubo de ensayo, en estos dos componentes principales. Tenemos dos fases, acá hay, bueno, tres fases. Encontramos los glóbulos rojos aquí abajo, que constituyen el 45% de la sangre total, un sobrenadante intermedio que van a estar conformados por leucocitos y plaquetas, menos del 1% de la sangre total, y la parte más superficial es el plasma, la mayor parte de la sangre, conformado por el 55% de la sangre total. Como dato adicional, esta concentración de glóbulos rojos en la sangre se denomina hematocrito. Entonces, si tenemos 45% de la sangre total aquí, en este tubo de ensayo que representa la sangre en tu cuerpo, pues el hematocrito es 45%. Si el porcentaje de eritrocitos que se encuentra en este tubo de ensayo es
55%, 60% de eritrocitos en esta sangre, pues en este tubo de ensayo, pues tu hematocrito es 65, 60%. Así de fácil. Bueno, acá hablamos sobre la sangre, componentes, el plasma y elementos formes. Podemos ver acá que la fracción líquida de la sangre está formada por el plasma, el cual tiene componentes. Mayormente es agua. Entre ellos tenemos proteínas, nutrientes, hormonas y electrolitos. También vamos a tener aquí, por ejemplo, factores de coagulación. Ahí tenemos fibrinógenos. También vamos a tener aquí, por ejemplo, glucosa dentro de los nutrientes. Entre las hormonas, insulina para regular, o glucagón para regular el nivel de glucosa en sangre. Y los electrolitos como sodio, potasio, los más importantes, ¿no? Estos elementos formes de la sangre están compuestos mayormente, dijimos, por glóbulos rojos. Los otros elementos formes de la sangre son en menor cantidad. Aquí podemos ver en un cuadro más detallado cada componente de la sangre, en donde el plasma contiene agua y solutos, como las proteínas, entre ellas. La albúmina es una proteína muy importante. 60% de las proteínas plasmáticas es albúmina, es muy importante. Globulinas, que es solamente 30-36% de células del volumen del plasma. Otras proteínas también, como por ejemplo hay proteínas que conforman los factores de coagulación, como el fibrinógeno, también están conformando parte del plasma. Protrombina también está acá. Ahora, hay hormonas, sí, como la insulina, como la eritropoyetina. ¿Dónde está acá? No está. También vamos a tener, por ejemplo, electrolitos. Acá los electrolitos están, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio. Va a transportar gases como oxígeno, CO2. Entonces tenemos importantes funciones que va a cumplir el plasma. Aquí lo que vemos es que existe un examen que mide el número de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, el porcentaje del hematocrito y cada una de las constantes corpusculares, así como recuento de glóbulos blancos y número de plaquetas. Ese examen detallado de cada uno de los elementos formes de la sangre se denomina hemograma. Entonces hemograma o conteo sanguíneo completo, también llaman hemograma completo, o biometría, es un elemento diagnóstico básico. Esta fórmula sanguínea se expresa el número y proporciones de cada uno de los elementos formes de la sangre, como dijimos hace un rato. Aquí podemos ver si tienes o no tienes anemia, dependiendo si los valores de los glóbulos rojos están normales. Y si la hemoglobina está en valores muy bajos, menos de 10, también estás diciendo que tiene anemia. El hematocrito tiene mucha relación con la hemoglobina, pero aquí tenemos, por ejemplo, un 40% de hematocrito. ¿Qué quiere decir 40% de hematocrito? ¿Se acuerdan? Claro, así es, que el 40% de glóbulos rojos de todo el volumen de sangre está conformado por glóbulos rojos. Que de todo el volumen de sangre, del 100% del volumen de sangre, 40% son glóbulos rojos, exactamente. Eso quiere decir hematocrito. El porcentaje de glóbulos rojos que está ocupando en todo el volumen sanguíneo. Aquí podemos ver también acá está el recuento de glóbulos rojos, 4.27. Acá vemos también las constantes corpusculares, que es básicamente la cantidad de hemoglobina y el tamaño de las células, y la cantidad de glóbulos blancos. Y acá especifica cada subtipo de glóbulos blancos, granulocitos, monocitos, macrófagos, y la cantidad de plaquetas.
para saber realmente si alguno está aumentado o disminuido o alterado. En este caso vamos a especificar un poco más a detalle el eritrocito, glóbulo rojo o también llamado hematíe. Bien, en cuanto al eritrocito, su membrana celular va a permitir deformarse. ¿De qué forma? Fácilmente. Y va a atravesar los capilares de diámetros muy pequeños. Obviamente, este glóbulo rojo, con esta forma bicóncava y con una ultraestructura en el cual no tiene núcleos, va a permitir que pueda pasar por lugares muy estrechos sin alterar su estructura celular. La estructura de la forma celular de este tipo de célula, del eritrocito, lo conforman la espectrina. La espectrina le conforma la forma del eritrocito. Aquí podemos observar también que esta forma va a conferirle que pueda tener un centro delgado y extremos más gruesos, y obviamente va a fluir por la sangre de forma adecuada. Va a tener un flujo laminar. También vamos a observar que en cuanto a su estructura, pues obviamente va a tener una estructura que por la pérdida de su núcleo le va a permitir un tiempo de vida media determinado. ¿Cuánto? 120 días. Y deja más espacio a la hemoglobina al no tener el núcleo. Entonces, esta célula tiene, digamos, esa forma bicóncava y anucleada con mayor espacio para la hemoglobina al desprenderse del núcleo. Una característica de este tipo celular que no se encuentra en la lista es de que no tiene mitocondrias. Al no contener mitocondrias, pues no realiza la respiración aeróbica, solamente realiza una respiración anaeróbica. De esta manera no consume el oxígeno que transporta hacia los tejidos y lo lleva hacia cada célula de nuestro organismo de forma adecuada. No se olviden que la espectrina permite que la forma celular se mantenga, y de esa forma, de esa manera, al atravesar los capilares más estrechos, va a permitir que pueda cambiar de forma y regresar a su forma original sin cambio alguno, sin problema alguno. Acá, en cuanto al porcentaje de conteo de glóbulos rojos, tanto en varones como mujeres, y la relación de eritrocitos con los leucocitos, es importante determinarlo, claro que sí, pero también es importante determinar que la hemoglobina, proteína que está contenida dentro de los glóbulos rojos, es el 33% de la masa celular. Esta hemoglobina es importante. ¿Por qué? Porque la hemoglobina que transporta el glóbulo rojo va a servir para unirse al oxígeno y transportarlo hacia cada tejido. Los eritrocitos circulan en la sangre, como dijimos, 120 días o 4 meses como máximo, antes de degradarse exactamente, y sus componentes son retirados del torrente sanguíneo por dos órganos, básicamente, o el hígado o el vaso. Tenemos acá la estructura de la hemoglobina. Como dijimos, es una proteína el cual está contenida dentro del glóbulo rojo, y su función es unirse al oxígeno o al CO2 para transportarlo. Si es oxígeno, transporta este gas hacia la célula para permitir la respiración celular. Es una proteína conjugada.
está compuesta por una globina, acá está la globina, y también está, esta es la globina, y 4 cadenas polipeptídicas, 1, 2, 3, 4. Cada una de ellas tiene un grupo prostético o grupo M. Vamos, acá está el grupo prostético o grupo M. Y en el centro está ubicado para poder atrapar el oxígeno. Vemos acá con más detalle que la hemoglobina es una estructura proteica compuesta de 4 cadenas proteicas. Acá hay 1, 2, 3, 4. Entonces, por tener 4 cadenas proteicas, se le llama que es una estructura proteica tetramérica. Tetramérica por el número de cadenas proteicas que tiene. Ahora, las cadenas proteicas tienen un tipo, un nombre. Acá tenemos cadenas alfa, alfa 1, alfa 2 y acá arriba las cadenas beta, beta 1 y beta 2. Si ustedes recuerdan, dijimos que estas cadenas alfa y beta están presentes en la hemoglobina en la etapa postnatal. También podemos observar aquí ya que el grupo M es una estructura. Esta estructura que está aquí en el centro es una estructura tetrapirrólica. ¿Por qué? Porque tiene 4 estructuras pirrólicas, tetrapirrólico. Está constituido por un átomo de hierro, acá está el átomo de hierro, enlazado a 4 anillos pirrólicos. Un anillo, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos pirrólicos, a través de sus átomos de hidrógeno. Entonces, se van a enlazar estos por átomos de hidrógeno. ¿Ok? Perfecto. El átomo de hierro está unido a cada anillo pirrólico y siempre lo encontraremos en su estado reducido. Algunos minerales y vitaminas son algunos nutrientes esenciales para producir hemoglobina. Por ejemplo, el folato es una vitamina, un nutriente esencial, así como la vitamina B12, que ayuda a producir la hemoglobina. Ahora, tenemos que este oxígeno se va a fijar a la hemoglobina, así como el CO2. Los dos se fijan a la hemoglobina. Entonces, si se fija el oxígeno a la hemoglobina, se forma un compuesto llamado oxihemoglobina. Pero si se fija el CO2 a la hemoglobina, el compuesto se llama carbaminohemoglobina. Aquí lo que vamos a ver es de que tenemos a la hemoglobina adulta, el cual puede ser de varios tipos, hemoglobina A1, A2, y que esta hemoglobina obviamente está conformada por 4 cadenas proteicas llamadas estructuras cuaternarias o tetrapirrólicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 4 pirroles unidos a uniones de hidrógeno. Y en el centro el hierro en su estado ferroso. Ahora, este tetrámero de hemoglobina va a tener como característica que tiene 2 cadenas alfa unidas a 2 cadenas beta. Esa es la hemoglobina A del adulto en la etapa postnatal, la hemoglobina más frecuente. Pero hay hemoglobinas menos frecuentes, que es la hemoglobina A2, que es la unión de la hemoglobina alfa con cadenas de globina delta. Y la menos frecuente es la hemoglobina fetal. Eso obviamente solamente está frecuente, es abundante en la etapa fetal, no en la etapa postnatal. Y la hemoglobina fetal, para recordar, es la unión de cadenas alfa con cadenas gamma. Esa unión de cadenas alfa con gamma es hemoglobina fetal. La unión de cadenas alfa con beta, hemoglobina adulta, también es hemoglobina adulta alfa con delta, pero lo más frecuente, 97% de hemoglobina, es tipo A, alfa con beta. Aquí observamos el índice entre hematocrito y hemoglobina, es decir, la relación que existe entre el hematocrito y la hemoglobina.
Y acá podemos ver esa relación, por lo que se establece que normalmente se obtiene una relación de 1 a 3 entre el valor de la hemoglobina y el valor del hematocrito. Es decir, si tenemos 45 gramos de hemoglobina, tendremos 45% de hematocrito. El hematocrito es expresado como porcentaje de sangre completa que ocupan los eritrocitos. Ejemplo, si un varón adulto tiene 15 gramos de hemoglobina, como dijimos, pues 45% de hematocrito. Si tiene, por ejemplo, 12 gramos de hemoglobina, 36% de hematocrito. Si tiene 10 gramos de hemoglobina, 30% de hematocrito. Acá está mal el cuadro. Ahora, ¿cuáles son las propiedades físicas de la sangre? Entre ellas, la viscosidad. Como ustedes pueden ver, la viscosidad va a ejercer una resistencia al fluido, a las deformaciones que tienen las moléculas que conforman. Esta es la definición de viscosidad. Ahora, la sangre va a ser más viscosa o menos viscosa dependiendo del hematocrito. Cuanto mayor porcentaje de glóbulos rojos tenga la sangre, pues obviamente más viscosa va a ser esa sangre. Cuanto menos porcentaje de glóbulos rojos tenga la sangre, pues menos viscoso es. Otro determinante principal de la viscosidad son las proteínas plasmáticas. También van a contribuir en la viscosidad sanguínea, pero no tanto como el porcentaje de glóbulos rojos, el hematocrito en la sangre. También observamos que la cantidad de sangre va a variar según el tamaño de la persona, alto, bajo, y también varía según el sexo. En un hombre es mucho más que en una mujer. Ahora, observamos también que la osmolaridad se usa para expresar la concentración de solutos totales de una solución y se define como la concentración molecular de todas las partículas osmóticas activas contenidas en una solución. También otra propiedad, observamos el pH. El pH es una forma de representar el carácter ácido, neutro o básico de una solución acuosa. No olvidar todos estos factores que tenemos en el plasma, en la sangre. Acá también tenemos, por ejemplo, el volumen sanguíneo, la volemia, varía dependiendo si es un adulto, si es un niño, dependiendo si es varón, si es mujer. Entonces la edad cambia el volumen sanguíneo, el sexo también cambia el volumen sanguíneo, el peso corporal es importante para determinar el volumen sanguíneo. La osmolaridad de sangre, como dijimos, está en un rango entre 290 más menos 10 miliosmoles por litro, y es justamente la concentración que existe entre solutos dentro de un solvente que conforman una solución. El pH, como dijimos, es básicamente la característica de representar la acidez, alcalinidad o estado neutro de una solución acuosa, en este caso de la sangre. Y tenemos otra característica, otra propiedad física, es la velocidad de sedimentación globular. Esta velocidad de sedimentación globular básicamente está definida como eritrosedimentación. Acá no está el término, pero es eritrosedimentación. Esta eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular es una prueba diagnóstica de laboratorio utilizada frecuentemente en medicina. ¿En qué consiste? En medir la velocidad con que sedimentan, con que decantan, o la velocidad con que caen los glóbulos rojos o eritrocitos que están dentro de la sangre. Todos estos provienen de una muestra de plasma sanguíneo a un periodo determinado de tiempo. Habitualmente se mide en 1 hora. Se realizan 3 etapas. Primero, hemaglutinación. Es la tendencia de los hematíes a formar agregados en forma de pilas de monedas. Estos sedimentan de una forma muy lenta, por lo que van a determinar la velocidad de todo el proceso. Segundo, tenemos la sedimentación, que es el desplazamiento de los hematíes hacia el fondo de la pipeta a una velocidad constante. Y tercero, ya viene el depósito de hematíes, el acúmulo en el fondo, que existen factores físicos
como tamaño de los glóbulos rojos. También hay factores ajenos a la sangre, como la temperatura, que van a variar la velocidad de la sedimentación globular. Uno de los efectos sistémicos que tiene proceso inflamatorio es, por ejemplo, la artritis, que genera una inflamación. Entonces, ese proceso inflamatorio incrementa la velocidad de sedimentación globular. Entonces, tenemos también no solamente procesos inflamatorios, sino también que el sexo y la edad tiene una velocidad de sedimentación globular diferente. Miren ustedes, es mucho más rápida en la mujer que en el varón, y es mucho más rápido en la pubertad que en el recién nacido. 8 milímetros por hora en relación a 2 milímetros por hora. Este es mucho más lento. Y las embarazadas y en la fase de menstruación hay una tendencia al aumento de la velocidad de sedimentación globular. ¿Para qué sirve esta prueba? Es útil para diagnosticar ciertas enfermedades inflamatorias, no todas. Pasamos a las plaquetas y coagulación de la sangre. Las plaquetas son un tipo importante de elementos formes de la sangre. Estas son las plaquetas, son puntos pequeñísimos, más pequeños que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Son esenciales para la coagulación de la sangre, para la cicatrización. Los coágulos son los que tamponan los vasos sanguíneos que están desgarrados, que están rotos, y ponen fin a la hemorragia. Una hemorragia que sería mortal si no se tapara esa pérdida de sangre. Entonces tenemos aquí que otro nombre de las plaquetas es trombocito, y son pues minúsculas partes celulares, fragmentos del meacariocito. Observamos aquí que básicamente las plaquetas ya tienen el origen mencionado. La producción normal está entre 5.000 y 10.000 plaquetas, básicamente reguladas por una hormona llamada trombopoyetina. Trombo es plaqueta, trombopoyetina es la hormona que regula su producción. El tamaño es pequeño, mucho más pequeño que glóbulos rojos y glóbulos blancos. Este es su tiempo de vida media, de una semana hasta semana y media. Y se localiza en sangre periférica, pero también en el vaso. Tenemos acá la forma de las plaquetas, y el momento que esta plaqueta se activa para producir cicatrización y coagulación, ya cambia su forma y estira su citoplasma como pies, le llaman pseudópodos. Ya esta plaqueta está activada, y después de generar la cicatrización, el coágulo tiene que obviamente degradarse. Tenemos acá el flujo sanguíneo, y este flujo sanguíneo observamos glóbulos rojos, y si hay una lesión, un corte, pues obviamente va a haber migración de las plaquetas para poder cubrir esa lesión sanguínea formando un coágulo. Hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Aquí lo definen como un conjunto de procedimientos de los componentes celulares, no solamente celulares, sino también plasmáticos. Acá cuando hablamos de celulares nos referimos a las plaquetas, y cuando hablamos de plasmáticos nos referimos a los factores de coagulación. Estos dos van a interactuar en respuesta a esta lesión, pero que esta lesión comprometa vasos sanguíneos, no una lesión superficial, sino una lesión profunda que llegue a comprometer vasos sanguíneos. Entonces, aquí el objetivo es no perder sangre, mantener la volemia, mantener la integridad del vaso sanguíneo. Si se ha lesionado, pues obviamente repararlo, buscar las condiciones de cicatrización óptimas y evitar que esta herida se infecte. Es decir, cerrar la herida rápidamente, de forma eficaz. En otras palabras, promover la resolución de la herida. Ahora, esta hemostasia tiene etapas, tiene fases.
tenemos que este proceso se activa primero ante una lesión vascular. ¿Qué parte del vaso sanguíneo? Una lesión del endotelio, que son las células que tapizan por dentro los vasos sanguíneos. En otras palabras, son células de tejido epitelial, por su función de recubrimiento. ¿Ok? Al perder su continuidad del endotelio, expone el tejido conectivo a la sangre y se activa todo el proceso de la hemostasia. Entonces todo empieza con una lesión vascular a nivel endotelial, que expone el tejido conectivo y toda esta cascada de eventos se produce. Primero hay una respuesta de vasoconstricción, miógena por la contracción de los músculos de los vasos sanguíneos, neuronal y humoral, porque hay hormonas que también van a mantener la vasoconstricción. Y neuronal porque obviamente va a estar ligado a una vasoconstricción involuntaria. Y los vasos sanguíneos, como están rodeados por músculo liso, ahí viene la acción del sistema nervioso simpático. Después tenemos la acción del tapón plaquetario. Tapón plaquetario también llamado hemostasia primaria o tapón blanco. Aquí es la activación de las plaquetas. ¿Para qué? Para agregarse, para adherirse a los lugares donde se produjo el daño del vaso sanguíneo y taparlo. Tercero, ya viene la formación del coágulo de fibrina. Esta formación del coágulo de fibrina también se llama hemostasia secundaria, porque aquí participan los 13 factores de la coagulación, con la única finalidad de formar la malla de fibrina. Entonces, esta malla de fibrina es generada por los 13 factores de coagulación. Esta malla se coloca sobre el tapón plaquetario generado anteriormente y así mantiene firme el coágulo y lo adhiere al vaso sanguíneo. Entonces acá tenemos un tapón plaquetario o hemostasia primaria y aquí el coágulo de fibrina, la malla de fibrina que adhiere este tapón plaquetario al vaso sanguíneo. Evita que se desprenda este tapón plaquetario y así permite que se repare tranquilamente, sin problema alguno, y que este coágulo no se desprenda, tampoco que viaje por la sangre como si fuese un émbolo. Entonces, cuando está adherido al vaso sanguíneo es un tapón plaquetario, cuando viene encima una malla de fibrina se llama coágulo de fibrina, y cuando todo eso se desprende se llamaría émbolo. Pero aquí la malla de fibrina evita que se desprenda el tapón plaquetario. Al evitar que se desprenda, también evita que circule por la sangre, evita que se formen los émbolos. Por último, tenemos que al ver regenerada la pared del vaso sanguíneo, se tiene que destruir esta malla de fibrina, porque ya se reparó por completo. Entonces el coágulo de fibrina se destruye, ya utilizado se destruye. A este proceso de destrucción de la fibrina le llaman fibrinólisis. Es la última etapa de la hemostasia, la fibrinólisis. Por lo tanto, los componentes fisiológicos son vasoconstricción, 1. Formación de tapón plaquetario, 2. Con la participación de las plaquetas, básicamente. Formación de fibrina o de malla de fibrina, 3. Con participación de los 13 factores de coagulación que mantienen adherido el tapón plaquetario, el coágulo, al vaso sanguíneo, evitando que se desprenda y que viaje en la sangre como émbolos. Y 4. La destrucción de esta malla de fibrina, fibrinólisis, porque ya se produjo la reparación del tejido. Para repetir el logro
de esta sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante describe la composición y funciones básicas de la sangre y el sistema linfático. Conclusión de la sesión: la sangre se forma en la médula ósea roja, que se ubica dentro del tejido óseo esponjoso. En los huesos largos, este tejido óseo esponjoso se ubica las epífisis. Ahí está la médula ósea roja, porque si encontramos en la diáfisis, el tejido óseo esponjoso contiene médula ósea amarilla, es decir, tejido adiposo. Entonces la médula ósea roja está en las epífisis de los huesos largos, dentro del tejido óseo esponjoso. La sangre está compuesta en su mayor parte de plasma. ¿Cuánto? Aproximadamente 55%. Los elementos formes que constituyen el hematocrito son los eritrocitos. Aproximadamente su valor normal es 45%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de la sangre, 45% lo conforman glóbulos rojos. Eso es hematocrito. Ese es el porcentaje que representa. Los eritrocitos van a transportar oxígeno a los tejidos y CO2 de los tejidos hacia los pulmones. Las plaquetas o trombocitos participan en la coagulación sanguínea, hemostasia primaria. En cambio, los factores de coagulación forman una malla de fibrina fijando el coágulo, hemostasia secundaria. Y por último, se destruye esta malla de fibrina, denominado fibrinólisis. Muy bien, mis estimados alumnos, de esta forma se culmina esta sesión de clase virtual. Tienen aquí libros de referencia básicos y complementarios en los cuales pueden explayarse mucho más sobre este tema. No se olviden que no solamente es ver el video, sino también profundizar en sus lecturas, los cuales le va a abrir un panorama mucho mayor con mejor explicación de los temas. Esto simplemente es una orientación que les permite introducir al tema sobre lo que es sangre, glóbulos rojos y plaquetas. Mucho gusto y será conmigo hasta otra oportunidad. Muy buenos días.